Estamos hablando hoy precisamente de la información. Si habláramos de los hospitales, usted sabe, imagínese, visualice, si usted sabe que en vuestro país los hospitales no sirven, pues a usted le da hasta miedo morirse. Usted incluso busca otros lares del mundo donde morirse para no tener que pasar vuestros últimos momentos como lo están pasando muchas personas en Cuba. Que mueren desprotegidos, que mueren incluso en las puertas de los hospitales o en las salas de estar o donde quiera, mueren hasta en las calles. Esta es la gran debacle socialista cubana, el gran infierno que nos están haciendo vivir. Pero figúrese usted, si lo que viene al caso es la información, si usted espera, como esperan los cubanos, porque a todas estas solo en Cuba hay 2-3 canales, y los 2-3 canales que hay, pues todos versan alrededor de lo mismo, y en los 2 o 3 que hay 2 cadenas nacionales simplemente, y después ellos distribuyen, pues con los centros provinciales y todas esas tonterías que ellos han armado, que en fin de cuentas son céntricos. Yo tengo aquí en mi casa mucho más equipos que ellos, allá en esos centros de radio, de televisión provinciales. Eso son tonterías lo que hay ahí, pero que en definitivas cuentas esos pequeños antros pues están preparados para diseminar también, difundir la información en Cuba. Quizás el Granma escriba sobre un tema hoy y los diarios provinciales pues no escriben sobre el mismo tema que el Granma, no ser los grandes titulares, pero la línea editorial sí viene desde arriba. La línea editorial viene desde el Partido Comunista de Cuba y es a partir del Granma también que se sacan pues las diferentes temáticas que siguen los diarios, la prensa provincial y las televisoras provinciales. Estos pequeños antros, no, cuando uno dice en Cuba radio, televisión Yayabo y toda esa tontería, no se piense usted que es una gran radio, no se piense usted que es un gran centro de televisión. No, son tonterías, son cuartuchos hechos ahí, en los cuales ellos van ahí a pasar calor. Quizás algunos, los que estén más pegados a La Habana, tengan aire acondicionado, pero en fin de cuentas, los apagones también se los tiran en la radio, para que ustedes no piensen. En Cuba es igual para todos. Es igual para todos. Los únicos que no dejan de transmitir y los únicos que nos dejan de tener luz a diario para crear sus elucubraciones son el diario Granma, el canal Tele Rebelde y el canal 6, no sé cómo se llame ahora. Estos 3, bueno, Juventud Rebelde y Trabajadores por Procuración, pero estos antiguos diarios nacionales, el uno de la Juventud y el otro de la Central de Trabajadores de Cuba, ya también han pasado a mejor vida y hoy son pues periodiquillos de segunda también en Cuba, tan poco leídos quizás como los mismos diarios provinciales. Lo que pasa es que están en Internet. Luego vamos a llegarnos hasta la prensa cubana. Con calma. Yo digo Díaz-Canel, ustedes dicen cingao, Díaz-Canel, Díaz-Canel. Yo digo Díaz-Canel, ustedes dicen cingao, Díaz-Canel, Díaz-Canel. Yo digo Díaz-Canel, ustedes dicen cingao, Díaz-Canel, Díaz-Canel. Yo digo Díaz-Canel, ustedes dicen cingao, Díaz-Canel. Ahí está, Díaz-Canel cingao, Este hombre, este presidentucho puesto a dedo, designado, presidente designado, si usted no es cubano, sépalo. Díaz-Canel no fue elegido por nadie, porque en el Partido Comunista primeramente no se elige. Los partidos comunistas, los comunistas no eligen. Eso no existe. Bueno, es un presidente designado y es él el causante de todos los males que vive Cuba hoy. Como lo fue en su tiempo Raúl Castro, como lo fue en su tiempo también, pues, Fidel Castro, ¿y por qué no? Como lo fue en su tiempo Fulgencio Batista. Pero de Fulgencio Batista no estamos hablando, porque hasta ahora todo lo que la historia nos ha traído hasta nosotros, pues creo que nos está dejando claro que fue incluso a su altura de dictador, fue 7, 8, 10, 15, 25 veces, y todas seguidas, mejor presidente que estos 3 presidentes que ha tenido la revolución, desde que ellos mismos, pues, extirparon el mal batistiano para implantar el mal castrista. Es así. Vamos, miren aquí, miren acá. Si nos dejamos llevar por la revolución cubana, si nos dejamos llevar por el Estado cubano, en Cuba hay toda esta... A ver, ¿cómo quito esto? Ahora sí lo estamos viendo. Miren ustedes, esto que tienen acá, esta es la página internet, el sitio oficial de Cuba Debate, ya ustedes saben. Fíjense cuál es el eslogan de Cuba Debate. Contra el terrorismo mediático, cuando los primeros terroristas son ellos. Cuando, en fin de cuentas, los únicos terroristas que hay acá, o los jefes del clan de terroristas, sí, los capos del clan de terroristas,
son todos ellos. Estos Randy Machay y todos los demás, toda esta camarilla de ignorantes, de malas caras, de espías malas caras, son el sistema de información cubana. No se piense usted tampoco, si ellos tienen una gran red de espías, como todos son espías, como todos son informantes, pues en realidad el gran sistema de información cubana más bien es la seguridad del Estado cubana que los medios de información cubana y que los periodistas cubanos. Los periodistas cubanos no informan, pero las redes de espías sí informan a la dictadura lo que dicen los periodistas, lo que dicen los cubanos y lo que se dice fuera de Cuba sobre todos ellos. La verdadera red de información cubana, el verdadero sistema de información cubana es la inteligencia y la contrainteligencia de la seguridad del Estado, no los medios de prensa. Pero bueno, los medios de prensa, según ellos existe todo esto en Cuba. Mire usted cuántos medios de prensa existen. Vamos a ver si por arriba, pues yo les leo algunos. Granma es un periódico, supuestamente es un periódico, no es un periódico. El Granma, el Juventud Rebelde, el Trabajadores, e incluso el Economista de Cuba, e incluso la Agencia Cubana de Noticias, e incluso el sistema informativo de la televisión cubana, la revista Bohemia, la revista Mujeres, la revista Alma Mater, la revista Caimán Barbudo. Todo esto, ellos lo dan como existente, pero en fin de cuentas todo esto es inoperable, todo esto es ilisible, nadie lee nada de esto, ¿eh? O sea que el sistema de televisión cubana, como les dije, se resume al periódico Granma y a esto de Cuba Debate y a los dos canales de televisión, según, e incluso uno de los dos canales de televisión tiene prioridad política sobre el otro. Ahí cálmense, tampoco vamos a decir que todo esto es enorme en Cuba, porque si no en Cuba hubiera prensa. Y en Cuba no hay prensa, de Cuba no sale nada. Miren cómo todos estos, y no voy a leer más, todos estos que están acá en la primera, lo que se dice diarios nacionales, son los encargados de adoctrinar dentro del país. Son los encargados de, pues, mover esa supuesta información dentro del país para los cubanos. Pero la información ya procesada, lo que se puede saber sobre algo. Porque, por ejemplo, en cualquier lugar del mundo, yo recuerdo cuando Chirac estaba, pues, ya enfermo y hasta cuando estuvo en fase terminal, los franceses teníamos de vez en cuando noticias del expresidente. Chirac es muy querido acá. Incluso fue mucho más querido, como son casi todos los presidentes cuando pasan, como está pasando ahora con Trump. Cuando vemos lo que viene detrás, pues empezamos a querer al presidente que estaba antes. Y cuando, pues esta vieja generación de políticos franceses partió con la partida de Jacques Chirac y llegaron estos nuevos políticos franceses, después de Jacques Chirac vino Nicolas Sarkozy y seguidamente pues vino François Hollande, pues ahí la popularidad de Jacques Chirac, que en sus últimos años había sido bastante baja por problemas de corrupción, por problemas, lo que haya sido, pues la popularidad de Jacques Chirac aumentó tanto que hoy incluso a casi un año o a un año de su muerte, pues Jacques Chirac sigue siendo el expresidente francés más amado, incluso por encima de Mitterrand. Imagínense usted. Pues en los tiempos de Chirac existía una información muy abundante en Francia, vamos a decir. Se desarrollaron todas las tendencias e incluso todas las minorías que tenían estaban asentadas acá en Francia, casi todos pues estaban presentes en la televisión o tenían sus televisoras o lo que sea. Yo sé que usted veía mucho negro, mucho árabe, mucho indio, mucho de donde viniera, ¿no? Mucho latino. Nunca se ha visto mucho latino en la televisión francesa acá, pero sí mucho, incluso mucho español y mucho italiano en la época de Chirac, que había información, vasta información. Llegando Sarkozy, pues la información, Sarkozy impuso más o menos un régimen policial en Francia y la información pues se achicó un poco más. Siguió siendo enorme. Pasó lo mismo con François Hollande, porque a Hollande le tocó la época, el periodo de los atentados. Entonces, al implantar el estado de emergencia nacional acá en Francia por culpa de los terroristas, pues también la información se redujo un poco más. O sea, que cada vez que se cortan libertades por una razón, sea por razones nacionalistas, o sea por razones indispensables, porque lo de Sarkozy fue que exaltó mucho
el espíritu nacionalista del francés. Sarkozy no es de extrema derecha, pero milita a la derecha de la derecha, o sea que se exaltó mucho pues el orgullo nacional, vamos a decir. Con Hollande, pues ya pasó lo contrario, pues Sarkozy, que gobernó una sola vez, al igual que Hollande, pues le dejó las secuelas. Y entre esas secuelas, pues estaban las contradicciones entre los franceses, y esas contradicciones entre todos nosotros, pues fue lo que conllevó a la etapa del terrorismo, que incluso la una se conjuga con la otra y no tiene nada que ver porque los franceses no son terroristas, pero estos terroristas se vieron en barrios un poco discriminados, se vieron en lugares un poco pues excluidos, y la sociedad tuvo después que jugárselas con ellos, porque los bárbaros pues ya ustedes vieron cómo reaccionaron cuando no dieron más. Hubo también pues esto del diario de Charlie Hebdo, que es injustificable lo que pasó, pero a cada cual le interesa que lo respeten de la manera en que él desee. Usted ve, usted impone el respeto que usted desea y hay que respetársele, se le tiene que respetar como tal. Yo no quiero decir que lo que pasó con el diario, pues con Charlie Hebdo, está bien, no, es un acto de terror oprobioso, bochornable, reprochable, pero cada cual tiene siempre sus razones. Igual que tienen los comunistas sus razones, cada cual tiene sus razones, y siempre lo que hay es que escuchar las razones del otro para saber usted hasta dónde pues usted lleva su límite. Cuando el límite se pasa, pues por desgraciado que sea decirlo, pues ahí están las represalias. En fin, por mucho, lo que quería decir para concluir es que por mucho que acá en Francia se hayan pues restringido las libertades durante estos dos periodos, nunca llegaron a ser como la restricción de libertades que hay en Cuba hoy, que es verdaderamente casi raya con el 100% de las restricciones. En Cuba hoy no se puede decir nada, y sin embargo usted ve cuántos supuestamente cuántos medios de comunicación existen en Cuba. Mire usted cuántos medios de comunicación. Lo que pasa es que la línea editorial de todos es la misma. Todos ellos, aunque no den la misma noticia, como dije ahorita, pues ellos dan una versión, la versión comunista de la noticia. Y tiene que corresponder esa versión comunista con lo que diga la dirección editorial, y la dirección editorial tiene que estar avalada por lo que diga la Dirección Nacional Editorial, que, bien entendido, está allí en el Departamento de Propaganda del Comité Central del Partido. Es el Comité Central del Partido, en fin de cuentas, y el Partido Comunista de Cuba, quienes autorizan lo que en Cuba va a fluir como información, sea internacional, sea nacional, e incluso como los problemas de los gobernantes, de los ministros, de esta camarilla de comandantes históricos, son tomados como problemas de Estado, como situaciones de Estado, pues usted sabe muy poco también sobre ellos. Y lo que les quería decir era que incluso en los últimos años de Chirac, nosotros teníamos noticias de cómo iba el expresidente. Y por tanto, yo quiero decirle una cosa, para el mundo entero, Jacques Chirac es mucho más importante, o fue mucho más importante que Fidel Castro. Para el mundo entero, Raúl Castro fue mucho más importante, o sea, es mucho menos importante que lo que fue, por ejemplo, François Mitterrand o Jacques Chirac o cualquier presidente del mundo. Y sin embargo, en el país de cada cual, usted tiene noticias de cómo va la persona. Si es un personaje público, usted tiene noticias de cómo va, si va bien, si va mal, porque nadie se va a alegrar de vuestra muerte, porque a nadie le interesa tampoco si usted muere o sigue vivo. No, la gente sigue su vida y dice, el pobre Chirac se murió, el presidente, vamos a ir mañana, si usted lo amaba, si no lo amaba, vamos a ir mañana al velorio. Y la gente va a los velorios de los políticos, y va a los velorios de los ricos también, y de los artistas. Ya vimos que hace unos días se murió, ¿cómo se llama? Jean-Paul Belmondo, y hubo homenaje de Estado, y hubo lo que sea, pero quizás hasta Jean-Paul Belmondo no estuvo de acuerdo hasta sus últimos momentos con Macron, y no tiene que estar de acuerdo para que el homenaje sea nacional. Aquí no importa. Esto que pasó con Adalberto y esto que pasó con Molina, no, estos dos eran gente privilegiada. Estos dos hombres eran personas privilegiadas en Cuba. Belmondo tenía su dinero y era privilegiado por lo que hizo, pero no era que había que rendirle honores a Belmondo. Se lo rindieron por el trabajo, por su trabajo.
No por su dedicación, ni porque fue un tipo buenísimo, aparentemente fue una persona súper noble, siempre sonriente y todo, pero espérese, Belmondo fue el más imperfecto de los hombres también, como lo es Alain Delon, como lo son todos los artistas, y sin embargo merecen los honores de Estado. Y se sabía, la información corría días antes, Belmondo se puso mal, cada vez que Delon se pone mal, pues Delon se puso mal. En Cuba no se sabe, en Cuba se murió este hombre, Molina, se murió Molina, y ya ustedes ven que lo único que se supo de Molina fue lo que dijo la televisión cubana, lo que dijo la radio cubana y lo que dicen sus amigos. Pero no se le hizo un gran reconocimiento televisivo a Molina por sus años de trabajo, ni se le hizo tampoco un entierro debidamente como se le debe a un gran actor. Tampoco se le hizo a Alberto Álvarez, y sin embargo estos dos hombres, yo estoy seguro que han tenido mucho más de la mitad de la suerte que tienen los cubanos de a pie, e incluso muchos cubanos conocidos. Pero es así. En fin de cuentas, esto no viene al caso, pero venía al caso para decirles que en cualquier país democrático usted encuentra información sobre todo, sobre cualquier persona, sobre cualquier proyecto, sobre todo lo que usted necesite saber. Ahí usted encontrará la información. Pero en Cuba, fíjese usted, en Cuba, que yo no voy a contar todos estos diarios nacionales, internacionales, directorios y organizaciones, periódicos de La Habana, pues la prensa de Pinar del Río, de Artemisa, de Mayabeque, de todas las provincias. Todos tienen, en provincias después hay como máximo 3 en algunas, en las provincias más grandes, y en otras hay pues 2 diarios. ¿De qué sirve todo eso? ¿Qué información da esa gente? ¿Qué ha aprendido usted? ¿Qué ha aprendido usted con Radio Escambray o el periódico Escambray? ¿Qué ha aprendido usted ahí, la gente de mi provincia? ¿Qué han aprendido con el periódico Escambray o con Radio Santi Espíritus o en el Centro Visión y Ayabo? ¿Qué han aprendido ustedes ahí? ¿Qué les han dicho de verdadero? ¿Qué les han dicho de interesante? ¿Qué les han dicho de cultivador esta gente? Y sobre todo, ¿qué les han dicho de esperanzador estas personas o estos diarios de la provincia de Santi Espíritu precisamente a los espirituanos, a los trinitarios, a los casildeños que hoy por hoy le están pasando dura con el COVID? No les ha dicho nada, no les ha enseñado nada, no los ha sensibilizado a nada, y lo único que han hecho es mantener la línea editorial de la revolución para que las cosas no se salgan de el orden que llevan en este momento, para que la dictadura pueda, por medio de su prensa propagandística, pues seguir ahí aclimatando la cosa, resistiendo, tirando al cubano, no importa si el cubano queda detrás y queda muerto, pero tirando del cubano hasta donde puedan, para a ver hasta donde aparezca un balón de oxígeno. Ya no para usted que lo necesita en un hospital porque está muriendo, sino oxígeno para la dictadura, para oxigenarse y poder seguir anquilosada, si posible 20, 30, 50, 60 años más. Porque es eso lo que ellos prevén. Cosa que no lograrán, pero es eso lo que ellos prevén. Entonces pues para crear un paisaje nacional, vamos a decir, en el cual se garanticen todos los preceptos de la revolución y todos los dictados de la revolución, ellos no pueden tener prensa opositora. Los 2 o 3, o el único creo que es 14 y medio, y no sé siquiera si pues verdaderamente ellos están afincados en Cuba. Yo no sé, yo sé que Giovanni está en Cuba. ¿Cómo se hace el resto? No sé, porque incluso Cuba tiene prohibida la utilización de sitios web, de albergadores de web que no sean nacionales. Y yo no sé cómo a ellos los han dejado tanto hablar si a los demás no los dejan hablar. Pero en fin de cuentas, 14 y medio es el único diario que sale de Cuba que dice la verdad. Que la dice quizás un poquito empolvadita, pero que dice la verdad sobre lo que acontece en Cuba, e incluso son muy lúcidos con lo que acontece internacionalmente. Todos los demás diarios, toda esa lista que usted ve verticalmente, todo esto tiene la misma línea editorial y habla sobre lo mismo. Y si no tienen los mismos temas, por lo menos la versión de la historia es la misma. El resultado es el mismo. Adoctrinarlo a usted con una información procesada,
por medios, procesada por medios dictatoriales, por medios verdaderamente especializados, ya no en dar información, sino que en adoctrinar a la teleaudiencia, a los lectores, a quienes verdaderamente está dirigida pues la prensa en el país, que es en Cuba. Adoctrinarlo, más nada, no le informan nada, no le dicen nada. Ellos, en vez de cuestionar la política nacional, en vez de cuestionar lo que acontece en Cuba, la vida del cubano, las carencias que existen, la represión que existe, las violaciones que existen, no. Ellos lo que están es para justificar a la dictadura de haber hecho todo lo malo que ha hecho sin que ésta corra peligro y sin que su imagen pues quede empañada. Es lo único que hace la prensa cubana. En Cuba, entonces, vamos a concluir, no hay prensa, no hay sistema de información. Quien tiene un sistema de información en Cuba es la dictadura. O sea que a este nuevo instituto, al cual le dieron en llamar, no sé, Instituto Cubano de Información y yo no sé qué cosa, a esa catelba de personas que metieron allí, no les dieron como orientación que tenían que trabajar sanamente y profesionalmente y éticamente como periodistas. No, a ellos se les dijo que tenían que trabajar, y si no se los dijeron, se lo dejaron entender como agentes. ¿Como agentes de quién? Como agentes del mal. ¿Y el mal quién es? Pues el mal es la revolución cubana, la dictadura castrista.